El delito de lesiones personales es uno de los principales y la valoración del lesionado por parte del médico forense se constituye en muchos casos en la lesión personal se define como cualquier daño del cuerpo o del civil orgánico o mental de un individuo llamado lesionado, causado externa o internamente por mecanismos físicos, químicos, biológicos o psicológicos, utilizados por un agresor, sin que se produzca la muerte del ofendido. Cuando las lesiones de la persona necesiten atención médica de urgencias, es de vital importancia conocer que esta atención primará ante la valoración forense de lesiones personales, que deberá realizarse posteriormente. Para realizar el reconocimiento de lesiones personales, es necesario que el lesionado proceda a colocar una denuncia con la autoridad competente. El lesionado con el policía se dirigen hacia el auxiliar, quien le recibe el oficio petitorio, verifica que los documentos estén completos, radica el caso y les da indicaciones en donde pueden esperar antes del examen. Posteriormente, la auxiliar entrega el oficio petitorio al médico. El médico solicitará al paciente el oficio petitorio expedido por la autoridad competente. Este explicará al paciente el procedimiento a realizar. El paciente deberá firmar el consentimiento informado con huella digital. A su vez, el perito solicitará la cédula del lesionado, verificando y registrando los datos personales del mismo. Nada, que ayer estaba caminando por la calle y pasamos enfrente de un obrero, le dijo cosas que no me gustaron a mi novio. Yo le reclamé verbalmente y él le pegó en la cara. No. ¿Pero qué fue ayer? Sí, ayer. ¿A qué horas? A las 5:30 de la tarde más o menos. ¿Y en dónde se encontró usted? Al lado de una construcción que están arreglando aquí en la Plaza de Chile. A la plaza de Chile. ¿Usted conoce a la gente de donde vio? No, no, Perfecto. ¿Fue a urgencias? ¿Hicieron algún tipo de tratamiento? no, pues lo que pasó fue que, o sea, primero mi novia empezó a llamar a la policía llegó, detuvo al obrero y nos tocó ir a poner el denuncio en el CAI de policía. Ahí mismo me dijeron que fuera a urgencias primero y que con eso que ellos ya me daban el oficio petitorio y llegaba acá para reconocimiento de lesiones. ¿Y en urgencias qué le hicieron? Nada, me suturaron y me limpiaron la herida. ¿Le tomaron un examen complementario? Ninguno, Simplemente lo sutura. simplemente la sutura. Pues entonces si quiere pase acá a la camilla y en un momento pues, que con usted presta. El médico registrará la información obtenida en la entrevista de forma sistemática, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: nombre de la institución forense o servicio de salud donde se realiza el abordaje forense, número de erradicación del caso o el número de historia clínica, destinatario, persona o autoridad solicitante, dirección, ciudad, número y fecha de oficio petitorio y o código único de caso, nombre completo e identificación de la víctima, fecha y hora de la entrevista y o examen. El objetivo del examen físico es documentar la presencia de alteraciones y evidencia física en la ropa y cuerpo de la víctima útiles para la investigación. Se inicia con la inspección de las prendas, donde es posible encontrar elementos de la escena o fluidos del agresor. Dichos hallazgos se manejarán dando cumplimiento a los procedimientos de cadena de custodia.
El médico procederá a identificar la presencia o ausencia de lesiones, describiendo de cada una de ellas los siguientes componentes. Naturaleza de lesión. Esta consiste en la identificación. Se precisa el tipo de lesión, por ejemplo, equimosis, edema, herida, etc. Descripción. Se describen sus características, forma, bordes, tamaño, dirección. Ubicación. Se debe realizar teniendo en cuenta regiones anatómicas y segmentos corporales mediante puntos de referencia. Gravedad de la lesión. En heridas por arma de fuego o heridas por arma blanca, se registra la distancia desde la lesión hasta el vértice y a la línea media anterior y posterior. En las lesiones por evento de tránsito, se debe registrar la estatura del paciente, así como la distancia desde el talón hasta el lugar del impacto primario. Si existe sospecha de agresión sexual, embriaguez o intoxicación exógena, deberá referirse al reglamento técnico respectivo. Además de la descripción de las lesiones, se debe examinar la función del órgano o miembro comprometido. El mecanismo de la lesión está determinado por el artefacto que produce la lesión. Se clasifican en físico-mecánicos: cortante, punzante, cortopunzante, contundente, cortocontundente, proyectil arma de fuego, generadores de asfixia, explosivos, biodinámicos, fisicotérmicos, químicos, biológicos, psicológicos. Es importante la documentación a través de fotografías y diagramas, ya que aportan información sobre la evolución de la lesión en segundos reconocimientos. Posterior a la valoración física, es necesario elaborar un resumen de la información disponible, establecer el mecanismo de trauma y correlacionar los hallazgos clínicos con las evidencias físicas para aportar pruebas periciales útiles y confiables. Posterior a esto, el médico debe definir la incapacidad médico-legal y las secuelas. Incapacidad médico-legal. La incapacidad médico-legal es uno de los conceptos fundamentales dentro de la pericia médico-legal y se utiliza como una medida indirecta para justificar la sanción en todos los casos en donde se hace una investigación por lesiones personales. La incapacidad médico-legal entonces se define como el tiempo expresado en días en que tarda el individuo en superar la etapa clínica aguda para que se realice la reparación de su daño corporal, de su daño psíquico, teniendo en cuenta siempre la gravedad de la lesión. La incapacidad médico-legal provisional es aquella que fija el médico o el odontólogo cuando la lesión todavía está en su fase de reparación. Esto es, cuando aún no ha concluido la etapa clínica aguda. Y constituye un pronóstico de cuánto tiempo durará esa lesión en repararse. El término provisional quiere decir entonces que es mientras se repara la lesión y no mientras se traen las historias clínicas o los exámenes que solicita el médico. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que esa provisionalidad se va a fijar desde el momento en que ocurrieron los hechos y siempre será expresada en días. La incapacidad médico-legal definitiva se fija entonces cuando se ha terminado el periodo de reparación biológica que corresponde a la etapa clínica aguda y entonces es un concepto real del tiempo que duró la lesión en repararse. La incapacidad laboral establece los días de ausencia de su trabajo por causa de la lesión y es determinada por el médico de la IPS tratante, mientras que la incapacidad médico-legal establece la lesión para fines punitivos. Secuelas médico-legales. Se entiende por secuela médico-legal a aquella alteración orgánica, funcional o psíquica
que afecta de manera considerable ya sea la forma o la función de un órgano, aparato o miembro, y que va más allá del tiempo que se dio como reparación inicial, o sea, cuando se fijó la incapacidad definitiva. Por eso la secuela debe ser considerada como de carácter permanente o de carácter transitorio. Una secuela es de carácter transitorio cuando, una vez causada esta, la alteración en la forma o en la función desaparece, es decir, que se termina su ostensibilidad debido al paso del tiempo o a algún tratamiento al que haya sido sometido el lesionado. De otra parte, es considerada la secuela permanente cuando, aún con el paso del tiempo o aún con el tratamiento que se le haya hecho al lesionado, la secuela sigue siendo ostensible en su forma o en su función. Desde el punto de vista académico, se clasifican en estéticas, funcionales, carenciales y obstétricas. Sin embargo, para realizar el informe de lesiones personales, debe usarse única y exclusivamente la clasificación definida por el Código Penal, en las que se incluye la deformidad física que afecta el cuerpo, la deformidad física que afecta el rostro, la perturbación funcional de órgano, la perturbación funcional de miembro, la perturbación psíquica, la pérdida funcional de miembro, la pérdida funcional de órgano, la pérdida anatómica de miembro y la pérdida anatómica de órgano. Se entiende como órgano al conjunto de tejidos que interactúan simultáneamente en el ejercicio de una misma función. Equivale al concepto de sistema que se tiene en medicina clínica. Por otro lado, miembro es cada una de las extremidades y el miembro viril. Existe pérdida anatómica de un órgano cuando se produce la extirpación completa o casi completa del órgano, es decir, de las estructuras principales que interactúan simultáneamente en el ejercicio de una misma función. La pérdida anatómica del miembro inferior se configura cuando se ha realizado su desarticulación del tronco o su amputación a cualquier nivel de los cóndilos femorales hacia arriba. El miembro superior cuando éste se desarticula o se amputa a cualquier nivel por encima del codo. Y el miembro viril cuando ocurre amputación a cualquier nivel. El cierre de la atención forense a la víctima debe ser efectuado por el mismo perito médico que realizó el examen médico legal y la recolección de elementos, materia de prueba o evidencia física. La entrevista de cierre con las personas examinadas se realiza para informar los resultados del examen médico legal, informar sobre interconsultas médicas que se requieran, informar y motivar con respecto a las revisiones a los sectores salud, justicia y protección que se requieran, incentivar para que se continúe el proceso, informar sobre la necesidad o no de una nueva valoración médico-legal, estimando el tiempo necesario para ello. El lesionado con el policía se dirigen hacia el auxiliar, quien le recibe el oficio petitorio.
Verifica que los documentos estén completos. Cuando las lesiones de la persona necesiten atención médica de urgencias, es de vital importancia conocer que esta atención primará ante la valoración forense de lesiones personales, que deberá realizarse posteriormente. El delito de lesiones personales es uno de los primeros del país y la valoración del lesionado por parte del médico forense se constituye en muchos casos en una información necesaria. Para realizar el reconocimiento de lesiones personales, es necesario que el lesionado proceda a colocar una denuncia con la autoridad competente. La lesión personal se define como cualquier daño en el cuerpo o en la salud orgánica o vital de un individuo llamado lesionado, causado externa o internamente por mecanismos físicos, químicos, biológicos o psicológicos, utilizados por un agresor, sin que se produzca la muerte del ofendido.